Abramos nuestra escritura un momentico en Salmo 122. Y leemos desde el versículo número 6. Dice así la escritura: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¡Wow! Si pedimos por la paz de Jerusalén, ¿qué pasa? Somos prosperados. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz es contigo. El día de hoy, la nación de Israel está celebrando, se me escapa en este momento cómo es que se llama su celebración, está conmemorando la destrucción de los dos templos y de la diáspora, o sea, cuando en el año 70 fueron esparcidos todos los judíos. Es un día que está tomando un carisma parecido al de Yom Kippur, el Día del Perdón, donde ellos están en ayuno, pidiéndole a Dios misericordia. Así como nosotros para nuestra Colombia pedimos misericordia, ellos también. De hecho, la celebración ha sido que los estén bombardeando sus vecinos. Entonces vamos a pedir, no porque se acaben sus vecinos, no, porque son personas que también necesitan de Dios, así como los israelíes. Pues vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de su pueblo escogido, de esa ciudad que Él ha señalado. No porque sean especiales, porque Dios así le plació. Amén. Independientemente, así como hay cristianos buenos y malos, hay israelíes buenos y malos. Y todos necesitamos de nuestro Dios. Amado Señor y Dios, queremos pedirte por la nación de Israel. Señor, pedimos por ellos por dos cosas, Padre del cielo. Primero porque, digo tres, Señor. Padre, primero porque lo dice acá tu palabra. Te pidamos por la paz de Jerusalén y si pedimos por ella seremos prosperados. ¿Y quién no quiere ser prosperado, Padre? Pero también amamos a esa ciudad en la cual estuvo tu amado Hijo, en la cual estuvo el templo de tu gloria. También pedimos, Señor, porque igual que nosotros son una nación que necesitan, Padre. Tu palabra dice que pidamos por la paz de la ciudad en la que estamos, que pidamos por los gobernantes, Padre del cielo. Pedimos por esa nación, por su paz, Señor. Y también pedimos porque en la medida que las cosas proféticas, las cosas que están en la Escritura sucedan, te veremos, Señor, te veremos cara a cara. Nuestro gozo empezará a ser cumplido, Padre. ¿Qué es lo que más anhelamos, mi Señor? Como decía aquel coro, quiero ver tu rostro. O yo quiero verte, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. Y en aquel gran día, todo afán cesará, Señor. Por eso pedimos por esa nación, Señor, que tú has escogido, que tú les has dado promesas, Padre, que se han de cumplir. En el nombre de Jesús pedimos por la paz de Jerusalén. Amén y amén. Bien, amados hermanos, como decía nuestro hermano, nuestros pastores están en la boda de nuestro hermano Ever y por eso en el momento no se encuentra con nosotros. Bueno, vamos a iniciar. Estamos viendo los atributos de Dios. Algunas cosas, la mayoría, yo he tratado de darles las definiciones que he podido comprender para que queden de una manera clara, más asequible, más a nuestro idioma. He tratado de evitar en la mayoría de casos las definiciones de las teologías y hemos tratado de darle también una aplicación. Entonces,
Vamos a ver, vamos a repasar. eh, sí, ahí. Gracias, hermano. Una gran ayuda. Amados, el propósito de hoy. Se movió, necesitas moverlo, necesitas, como usted es el experto, mi hermano. Bueno, mientras tanto, entonces vamos al propósito. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? Cuando normalmente los predicadores exponen la palabra de Dios, ¿para qué es? Para que salgamos fortalecidos, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Mi propósito del día de hoy es todo lo contrario. Que ustedes salgan así. Ese es mi propósito el día de hoy. Si lo cumplo, sabré que he cumplido con mi Señor. Si no, igual la palabra ha sido expuesta, será expuesta. Amén. Amados, es importante conocer a Dios, ya lo habíamos visto, estamos haciendo un repaso y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Es importante conocer. Note usted que, por ejemplo, dice que somos renovados no por las emociones, que somos edificados por las emociones, no. Dice que lo somos en el conocimiento. Entonces, ¿es importante conocer de Dios? Claro que sí, es importante. Hay dos sucesos. Esta mañana narré dos, voy a repetir solamente uno y haré uno nuevo. Sucedió hace unos años en Sudáfrica, donde había un hacendado que tenía varios hijos, y el hacendado pues era muy adinerado, su familia viajaba por el mundo, y uno de sus hijos, que era de los que más viajaban, el muchacho quedó impresionado con la belleza de las joyas preciosas. ¿Quién de ustedes ha tenido una joya preciosa o la ha visto en un escaparate? Somos famosos en Colombia por las esmeraldas. Las esmeraldas, las mayores minas de esmeraldas están por cantidad en los montes Urales, allá cerca de Rusia y en la Europa occidental. Y las de Colombia, que son más apreciadas por la calidad de las esmeraldas, por sus tonos, son muy apreciadas. Este muchacho le gustó todo eso, pero en particular le encantaron los diamantes. Son joyas muy preciosas. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de ver de cerca o de tener en sus manos un diamante. En mi caso yo he visto unos pequeños que con un diamantico, una cosa así de diminuta que casi puedo cerrar los dedos, tocarse, no deja de costar como más de 100.000 pesos, una piedrita así de pequeña, de apenas 2, 3 milímetros de grande, de diámetro. ¿Por qué? Porque son muy hermosos, son muy preciosos. Y este muchacho quedó enamorado de estas joyas. Su papá desde joven herencia repartió sus tierras, pero este muchacho seguía con la obsesión de buscar el diamante, así como hicieron como en la ilustración del Señor Jesús que hizo sobre la perla preciosa, ¿cierto? Buscaba la perla más hermosa hasta que la encontró. Él también quería buscar el diamante más hermoso. No lo pudo resistir, cogió todo lo que tenía, vendió sus tierras y se fue a un largo viaje. La historia, que se supone real, dice que el muchacho recorrió varios países antes de morir buscando diamantes y nunca se sintió satisfecho porque quería siempre más y quería los de mejor calidad. Triste historia, ¿no? Pero no termina ahí. Cuentan que el hacendado no era una persona pobre tampoco, porque compró una buena cantidad de tierra, que compró esa tierra
siempre acompañaba a sus trabajadores. Y como era una zona semidesértica, entonces resulta que él acompañaba a sus ganados a ir a los abrevaderos. Cuando en uno de esos abrevaderos a él le llamaba la atención que en algunos momentos de algunos días se refractaban unas luces muy bonitas. Y en las noches de luna llena, en algunas de las noches de luna llena, cuando más brillaba, se refractaban también unos colores muy hermosos. Él disfrutaba de eso, pero la curiosidad le tuvo más. Mandó a secar ese pozo y, oh sorpresa, lo descubrieron lleno de diamantes. Estaba lleno de diamantes y ese es el inicio de la mina de diamantes más grande del mundo. El joven que tenía la posesión no miró lo que tenía a su alrededor, hubiera encontrado lo deseado. Se fue buscándolo y a la final no lo disfrutó. A veces nos sucede, buscamos la felicidad y buscamos las cosas en otros lugares, teniéndolas cerca. Otra historia nos cuenta que una familia de millonarios iba a ser, no recuerdo si era el bautismo o era el cumpleaños número 1 de su hijo más pequeño, y organizaron una gran fiesta y venían invitados de alcurnia, de dinero, de prestancia, y llegaban y eran anunciados los invitados así como hacen en las películas, ¿cierto? Llega fulanito de tal y su esposa, que es la señora fulanita de tal. Le recibían sus abrigos que dejaban en un cuarto y seguían y disfrutaban de la fiesta. Resulta que llegó el momento de el homenajeado y no lo encontraron. Buscaron por toda la casa a ese niño, a ese bebé. Horas después, luego de haber temido lo peor, que lo hubieran secuestrado, que se hubiera perdido, cuando la gente empezó a irse, lo encontraron debajo de la montaña de abrigos de los invitados. Lógicamente se había asfixiado. Una fiesta en que el homenajeado fue olvidado. Algo parecido a lo que sucede en la Navidad, ¿cierto? Hoy en día, la Navidad se supone que celebra el nacimiento del niño Jesús, pero se pierde, ya ni siquiera lo mencionan a veces. Celebran a Papá Noel, un sujeto gordo, con una barba, y se perdió el sentido de la fiesta. Como creyentes a veces puede llegar a sucedernos que miramos los bienes que Dios nos da, disfrutamos de la bondad que Dios nos da, pero no queremos saber nada del bienhechor. No queremos conocerlo. Lo usamos como un genio al cual le podemos pedir cosas porque es que Él es bueno. Es lo único que sabemos. Él es bueno, Él es misericordioso y pare de contar. Entonces, dame, dame, dame. Y no queremos conocer al Señor. Y es que cuesta leer la escritura. Cuesta admitir que a veces nuestras mentes no alcanzan a concebir el poder, la grandeza, la hermosura de las escrituras. Y nos da pereza. Y menospreciamos la Biblia, las escrituras. Somos llamados a desarrollar nuestro conocimiento, no nuestras emociones. No porque no sean importantes, recuerden, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
todo es importante, pero hemos dejado de lado, y más hoy en la época de tecnología, mucho más. Es curioso. Seguimos, mi hermano. Seguimos, 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 seguimos. 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 Ay, ese ya lo vimos, ¿cierto? Algo que caracteriza a Dios es la simplicidad. Y dijimos que simplicidad no es simpleza, son dos cosas diferentes. Llega Brigitte. No la notamos. Ya que llegó acá, yo le quiero agradecer, Brigitte. Yo le dije a ella, pues hubiera querido darle un lugar aquí especial para que nos contara eso que nos contó al principio, de tomar apuntes. Y más viendo todas estas cosas, en verdad que se necesita tomar apuntes. Se necesita estudiar, se necesita repasar. Y a veces muchos creyentes somos perezosos y no queremos estudiar. No queremos repasar. Y de verdad que escuché a Brigitte, la felicité porque la vi tomando apuntes y me empezó a contar todo eso que les contó ella a ustedes ahorita. Yo me senté ahí, la escuchaba y de verdad que es inspirador. Yo también tomo mis apuntes. No tengo un cuaderno especial, pero ya me tocó, ya me sentí inspirado y motivado. Voy a buscar un cuaderno bien bonito para tomar mis apuntes. De verdad, el Señor, como decía ella, se merece lo mejor. Entonces decíamos que simplicidad no es lo mismo que simpleza. Simpleza es hacer las cosas así, cualquier forma. Pero simplicidad quiere decir en los atributos de Dios que Dios es todo. Dios es todo amor. Cuando decimos que Dios es amor es porque es todo amor. Cuando decimos que Él es pureza, es toda pureza. Cuando decimos que Él es santidad, Él es toda santidad. No es que Dios tenga amor, no es que Dios tenga pureza, no es que Dios tenga santidad. No es que tenga un poquitico de amor aquí, un 10% de amor, un 5% de santidad, un 12.3% de pureza. No, Él es absolutamente todo. 100% amor, 100% pureza, 100% santidad. No podemos dividir a Dios de esa manera. ¿Por qué nos estamos devolviendo? Porque es importante. Seguimos. Seguimos, 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 hasta ahí. Triunidad o Trinidad, como la conocen. Es otro atributo de Dios. No estamos entrando de lleno y sobre todo en algunos atributos no vamos a entrar de lleno porque realmente como por ejemplo no lo podemos entender, como el anterior, no lo podemos entender. ¿Cómo así que Él es 100% amor y 100% pureza y 100% santidad? ¿Cómo puede ser 100% de todo? Eso lo dice la Escritura, vimos el soporte escritural, pueden verlo, todavía está disponible en las predicaciones en el canal de la iglesia, todavía están disponibles si desean repasar. Entonces, la Trinidad. ¿Se han encontrado algunas con un testigo de Jehová? Muchas veces, ¿cierto? Y ellos te dicen, ¿qué nos dicen, hermano? Mi hermano está ahí. Con alergia. Mientras tanto, mis hermanos, Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es uno. Tenga en mente que por eso me devolví un momento al anterior. Él es uno, indivisible. Siguiente, hermano. Marcos 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Oiga, no es casualidad que lo hayamos citado, ¿sí o no? Dios es uno. Nuestra creencia es en un Dios único. Pero oh, sorpresa, ¿quiere poner en apuros a un testigo de Jehová? Porque ellos le van a decir, eso se encuentra en una mala interpretación del Nuevo Testamento. ¿Pasamos, hermano? Muéstrele ese texto. Hay muchos. Podríamos hablar de Génesis 1, donde dice, dijo Dios, hagamos. Donde hay una contradicción entre el sustantivo y el verbo, porque el sustantivo está en singular, el verbo está en plural. No vamos a entrar en esos detalles. Vamos a verlo muy sencillo e igual, relacionado con el atributo que viene a continuación. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová será uno. ¿Cómo así? ¿Jehová no es uno? ¿Jehová no es uno? Y uno, su nombre. Otra cosa que te dicen los testigos de Jehová suele ser cuando te dicen, oiga, si Cristo es Dios, si Jesús es Dios, y Él pagó por el precio de su pecado, ¿no le parece que el precio fue exagerado? Pagó de más, porque si Él es el Dios todopoderoso, pagó de más. Así haya pagado por cualquier cantidad de gente, pagó de más. ¿Qué le diríamos en ese momento? Yo le diría, vuélveme, repite eso, por favor. Y cuando lo hubiera repetido, le hubiera dicho, ahora comprende qué tan grave es el pecado. Porque no pequé contra un semejante, que sí, lógico, lo hemos hecho. La mayoría de mis pecados he pecado contra un Dios que es grande e infinito. Es precisamente por eso que el infierno es eterno. Porque pequé contra un Dios eterno. Si hubiera pecado solamente contra una persona, si yo hubiera ofendido nada más aquí al caballero y ese fuera todo mi pecado, listo, pequé contra él, merezco la muerte. Pero es que mi pecado no solamente fue contra él, contra ella, fue contra el Dios infinito. ¿Pasamos, mi hermano? Dice, por tanto, id y haced discípulos, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Ah, mentirosos! En el nombre. ¡Wow! No en los nombres. No son tres personas diferentes. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un solo nombre porque Dios se constituye como un solo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús se bautizó? La voz del cielo sobre Jesús, viene el Espíritu Santo, las tres personas. Y así podemos citar varios pasajes. Pero quiero que vayamos a este
Segunda de Corintios 13:14. Siguiente, mi hermano. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dese usted cuenta que la gracia del Señor Jesús, ¿cuál fue su gracia? Venir a morir por nosotros, pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. ¿Por qué? Porque Dios nos amó y quería que hubiera un modo en que nosotros fuésemos salvos y la comunión del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Las tres personas de la Trinidad son tres personas, una esencia. No son tres esencias y no son una persona. Tres personas, una esencia. Las tres personas obraron en nuestra salvación. Dicen algunos que es una doctrina que es como complicada de aceptar. ¿Cómo tres pueden ser uno? Es que no podemos entender todo, ¿cierto? Si usted toma un gotero, veamos primero la presentación de lo próximo y ya ponemos esa referencia que les voy a dar. Siguiente, se llama la incomprensibilidad de Dios. La mayoría de teologías inician por ese atributo. Dios no se puede entender. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios infinito, mucho más grande de lo que nosotros somos y mucho más trascendente. Y ahora sí viene mi ilustración. Suponga que usted está en la playa con un gotero y usted toma ese gotero y oprime, ¿cierto? Hay que oprimir el goterito y luego soltarlo para que entre el líquido, ¿cierto? En este caso, el agua de mar. ¿Cuánta cantidad de agua de mar le entra al gotero? La capacidad del gotero, ¿cierto? Si el gotero tiene para 5 mililitros, 5 mililitros le van a ingresar. Si tiene capacidad para 10 mililitros, ¿cuántos mililitros le van a ingresar? 10. ¿No le cabrá todo el agua del mar a ese goterito? ¿Será que no? Y si yo empiezo aquí, ¡ay! El gotero, y empiezo así a empujar el agua, ¿será que logro meter toda el agua del mar en el gotero? Así somos nosotros. Así somos nosotros. Somos un gotero tratando de entender el mar de la inmensidad de Dios. Muchos, como el grupo que citamos antes, quieren racionalizar por completo a Dios y Dios no se puede entender. Con una mente tan pequeña no podemos entender la inmensidad de Dios. Ahora, los creyentes llegan a otro extremo y dicen, bueno, ya que no puedo meter toda el agua del mar aquí al gotero, pues entonces tiro el gotero. Cuando Dios me ha dicho, llena tu gotero. Cuando me dice que debo conocer a Dios, me está diciendo, llena tu gotero del conocimiento de Dios. Pero muchos creyentes, como ven que no pueden meter la inmensidad del mar en su gotero, lo tiran. Y dicen, no necesito conocer a Dios. Pero Dios me está diciendo, conóceme. Conóceme. Siguiente, mi hermano. Coloqué la definición. Es la característica de Dios que por su grandeza y santidad y por nuestra pequeñez y limitaciones no podemos contener lo incontenible. Ojo, no significa incomprensibilidad total, porque Dios se da a conocer por una revelación especial. Dios viene a ti, Dios quiere que lo conozcas. Siguiente, Jeremías 9:24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme,
Oiga, pero Dios me está diciendo que lo entienda. Dios me dice que lo conozca. ¿Nos contradecimos? ¿La palabra se está contradiciendo? ¿Qué dijimos el jueves hace 8 días? Que la palabra de Dios se contradice. Amén. Que se complementa. La suma de tu palabra, el verso que está citando aquí mi hermana, la suma de tu palabra es la verdad. La palabra de Dios no se contradice, se complementa en los diferentes lugares. Entonces Dios quiere que conozcamos. ¿Qué tanto quiere que lo conozcamos? Hasta que llenemos nuestro gotero. Hasta que llenemos nuestra capacidad mental y espiritual. La capacidad espiritual también es importante. Es como ese soporte externo. Ustedes han visto esos computadores que tienen cierta capacidad y les colocan un disco externo para ampliar la capacidad. Eso es nuestra capacidad espiritual. El hombre natural no lo tiene, no puede. Pero Dios nos da a nosotros la capacidad para entender. Nos da ese almacenamiento adicional por el Espíritu Santo para que podamos comprender aún mucho más. Y entonces ese goterito se nos amplía de pronto a un vaso. Y eso es lo que Dios quiere que tú llenes. No que tires el gotero y el vaso, sino que lo llenes. ¿Qué dice la Escritura? Cada uno conforme a su capacidad. Yo no puedo decir, no puedo conocer nada de Dios, porque sí puedes. El Espíritu Santo está contigo y el Espíritu Santo te va a ayudar. Él es el que tiene el poder. Pero los creyentes hoy en día, tristemente muchos, espero que no haya ninguno aquí, ¿cierto? Dicen no, no hay que estudiar. Yo solamente pido y reclamo, y esa es toda mi vida espiritual. No quiero conocer a Dios en absoluto. Y dice la Escritura, aunque me llaman el Señor, ninguno me quiere conocer, ninguno me quiere enaltecer. Pero es triste que muchos creyentes, y aún más en esta época, conocen tan poco de su Señor. Seguimos, mi amado. Dice, ¿no nos saltamos algo de casualidad? ¿O soy yo el que me...? Ajá, ahí. Filipenses 3:8 en adelante. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? De las emociones por Cristo Jesús. Conocimiento. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oiga, él perdía todo, lo tenía todo por basura por conocer a Dios. Ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe de Cristo. ¿Se cuenta? Pues estas cosas por fe. Pero no una fe ciega, una fe que conoce. La justicia que es de Dios por fe a fin de conocerle. ¿Con el propósito de qué? De conocerle. Y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si yo no conozco al Señor, ¿cómo puedo ser igual a él? Dice la Escritura, sed imitadores de Dios como hijos amados. Pero si no sé nada de él, ¿cómo lo voy a imitar? Si yo le digo a alguno de ustedes, imíteme un gesto de Esmedi Pabuena, ¿quién lo puede hacer? Solo yo, porque soy el único que la conoce. ¿Cierto? Algo sé de ella, tampoco es que la conozca mucho, pero algo sé de ella. Pero los demás no, ¿por qué? Porque no la conocen. ¿Cómo puedo imitar a mi Señor si no conozco a mi Señor? Si no dedico tiempo para estar en la Escritura. Algunos dicen es que el Espíritu Santo es el que me guía y Él es el que me da. ¿Quién inspiró la Escritura? Entonces está siendo hipócrita, está siendo contradictorio cuando dice que anda en el poder del Espíritu, pero patea la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Duele, ¿sí o no?
Y eso que no llegamos al momento del apachurramiento. Seguimos. Siguiente, mi hermano. La zarza ardiente. Dice la escritura, Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Pasamos a la siguiente, mi hermano. Yo creo que me toca apagar acá, ¿cierto? No. Siguiente, mi hermano. Ahí. ¿Sí? Algo se alcanza a ver, pues les tocó ver les tocó ver la retransmisión. Bueno, ¿qué vemos acá? Unas personas que van ahí por un desierto y llegan a un convento que llaman sí, es como un convento. Se llama es que tiene otro nombre, entonces me enredé. Pero digamos que se llama el monasterio, ya, me acordé. El monasterio de Santa Catalina. Es el monasterio de Santa Catalina. ¿Y qué se encuentra allí? Siguiente. Una zarza, que dicen supuestamente, pero sabemos que no es, porque una zarza, aunque hay arbustos perennes, pues no duran tanto tiempo. Dicen que es la zarza ardiente. Eso es un arbusto, diríamos aquí, traduciéndolo al colombiano, un chamizo de más o menos 4 metros de alto. Eso fue lo que vio Moisés en el desierto. Un chamizo como cualquier otro chamizo. ¿Alguien conoce las plantas de fresa? Muchos hemos visto maticas de fresa, a veces crecen hasta en las materas. Pero en su estado natural son unos arbustos más o menos de este tamaño que pertenecen a esa misma familia de los arbustos. Son unos chamizos, unos leños. Y Moisés estaba acostumbrado pues a ver, porque eso abunda en el desierto. Pues no era nada raro ver un chamizo. Verlo ardiendo tampoco era nada raro. El desierto, mucha calor. No era raro ver que los chamizos se quemaran. Pero algo llamó la atención de Moisés. Y es que este chamizo, a pesar de que pasaban los minutos, no se consumía. No caían los pedacitos de carbón al piso, como en los otros chamizos. Y dice que el fuego venía de dentro de él, pero no lo consumía. Siguiente, mi hermano. La aceidad es la característica de Dios de ser autosuficiente en sí mismo. No necesita de nada ni de nadie para ser quien es, para subsistir, para ser glorioso o para estar complacido. Y aquí es donde les doy el hachazo. Amado hermano, líderes de jóvenes, departamento de comunicaciones, predicadores, hermanos, hermanas, predicadores, pastores, Dios no nos necesita. Dios no nos necesita para su gloria. Si usted reniega de Dios, Dios no deja de ser Dios. Hay muchos predicadores, diría alguno que conocí de agua de azúcar, que cuando están predicando te dicen lo siguiente. Espera a ver. Dios te necesita. Dios te está llamando. Dios llora. Dios no puede vivir sin ti. Es que si tú no te conviertes, Dios no puede ser feliz.
busquen a Dios. Nadie puede hacer lo que tú. Nadie puede ocupar tu lugar. Dios te necesita. No, amigos. No, hermanos. Dios no necesita a nadie. Si todos nosotros, todos los seres humanos que hemos existido, que existimos y que existirán, dijéramos, ya no creemos en Dios, ya no te queremos seguir. Y si los ángeles y los arcángeles dicen, no queremos servir a Dios. Si los serafines y querubines dicen, ya no queremos saber de Dios. Y si los 4 seres vivientes y cualquier otro ser que haya en la corte celestial le da la espalda a Dios, mis queridos y mis queridas, eso no le quita a Dios. No va a ser Dios menos glorioso, no va a ser Dios menos santo y Dios no va a ser menos nada. Seguirá siendo Dios, completico. Otros predicadores dicen, no, es que Dios allá en la eternidad empezó a sentirse solo y triste y decidió crear a los ángeles. Se divirtió con ellos un tiempo, pero dijo, no, todavía no estoy feliz. Estoy triste. Voy a crear al ser humano. Lo necesito para ser feliz. No, amados. Dios no nos necesita. Dios fue glorioso antes de crear cualquier cosa. Dios sigue siendo hoy en día glorioso, hermoso, grande, precioso y soberano, con o sin nosotros. Y en la eternidad lo seguirá haciendo. Entonces, amado, usted siente que ser apachurrado, dale gracias a Dios. Porque aún así, y con todo eso, pasamos al siguiente, mi amado. Él no necesita la alabanza, la honra ni la gloria de los seres humanos, bien que Él la recibe con amor y agrado, e incluso la busca. Ahora, todo lo que yo dije ahorita no quiere decir que Dios no se agrade en la alabanza de su pueblo, claro que sí. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día es triste e infeliz, porque no sabe para qué ha sido creada. Yo pertenezco a muchos grupos de Facebook en filosofía y cosas así, y la gente sigue preguntándose cuál es el sentido de la vida. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Seguimos, mi hermano? Bueno, aquí dice Hechos 17:24, el sustento de esto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no vive de alabanza. Si lo dejamos de alabar, no va a ser menos Dios. Versículo citado muy seguido por nuestro hermano Walter, Primera Crónica 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo tuyo y de lo recibido de tu mano, te damos. Todo es de Él. Ahora sí, Él no necesita la alabanza, la honra ni la gloria de los seres humanos, bien que Él la recibe con amor y agrado. Dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Oseas 11:7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, porque aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Les decía, a veces la gente y muchos cristianos no encuentran el propósito de su vida. Y no lo encuentran porque no se centran en la Escritura. Tarea, los que son juiciosos y tienen con qué apuntar.
Efesios capítulo 1, versos 1 al 12. Sin embargo, voy a leer algunos de estos versos que hay acá. Efesios capítulo 1, versos 1 del 3 al 12. Dice, en el 5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos predestinó y nos adoptó? Para alabanza de la gloria de su nombre. Si yo no alabo a Dios, no encuentro mi propósito en la vida. Fuimos creados para eso, para alabar, adorar y bendecir a nuestro Dios. Si no lo hacemos, Dios no deja de ser Dios, pero nosotros nos frustraremos porque no estamos desarrollando nuestro propósito. Si yo compro un televisor y el televisor no funciona, o sea, compro un televisor que no funciona, me dice el vendedor, este televisor no funciona, ¡ay, démelo! ¿Qué estoy haciendo? Ajá. Estoy comprando una cosa que no sirve. Le vendo este celular que no está funcionando. Cualquier parecido con la realidad, a veces uno ve en los grupos. Vendo un celular que no funciona. ¿Qué comentarios creen que reciben esas personas? Si no funciona, ¿para qué lo vende? Así es nuestra vida. Si no cumplimos con nuestra función de alabarlo y de bendecirlo, en humildad, porque sabemos que Él no necesita eso, pero sin embargo se va a complacer con ese acto de alabanza y de adoración que le estoy brindando. Y cuando digo adoración, no me refiero solamente a estar... Bonito, sí. Y si lo das de corazón, Dios lo valora. Pero adoración es vivir mi vida de acuerdo a lo que Dios ha estipulado para ello, para mi vida. Si vivo conforme a Dios, estoy alabando y adorando a Dios. Estoy adorando a Dios, perdón. Alabanza es otra cosa y eso que no vamos a entrar no vamos a entrar de lleno, no vamos a hacer las aclaraciones del caso, pero eso es adoración, amado. Vivir mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Si yo cumplo ese propósito, le alabo, le exalto y le adoro, mi vida estará cumpliendo el propósito para el cual Dios me creó y podré ser una persona más cabal. Pero reconociendo quién es Él, no me necesita, pero aprecia lo que estoy haciendo. Él valora la vida que estás viviendo. Él valora cuando tú renuncias a algo que sabes que no es de la voluntad de Dios. O cuando aceptas algo que sabes que es la voluntad de Dios. Él claro que se goza. ¿Recuerdan cuando dijo el Señor Jesús los talentos y dijo, Señor, solamente siervos inútiles somos, porque lo que habíamos de hacer, hicimos. Señor, no fue gran cosa, porque es que tú eres tan grande, pero gracias, Señor, por recibir mi alabanza y mi adoración. Muchachos, tarea nuevamente Efesios capítulo 1, versos 3 al 12. Al 14, perdón. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a decirle al Señor, Señor, eres grande. Que a pesar de que eres incomprensible, has sido bueno y nos has mostrado un poco de tu gloria. Mire, las personas que se toparon cara a cara con Dios no fueron las mismas. Si usted sigue siendo el mismo, después de cada predicación, algo está mal. Usted debe cambiar. Yo debo cambiar. Debemos cambiar, amado.
Porque cada persona que se topó con Dios cambió. Abraham dejó de ser quien era cuando se encontró cara a cara con Dios. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Cuando se encontró con Dios, dejó de ser Jacob y pasó a ser Israel. Cambió. Josué, esta pelea es mía. Oiga, ¿y usted quién es? ¿Es de los míos o de los otros? No, soy el príncipe del ejército de Jehová. Ahora entiendo cómo es la pelea. Cambió. Moisés se encontró con Dios y cambió. Elías se encontró con Dios y cambió. Oiga, y ahora que menciona a Elías, ¿ustedes se acuerdan cuando Elías fue perseguido por Jezabel y estaba huyendo y tuvo ese encuentro con el Señor? Dice, Señor, Elías, ¿qué haces aquí? Y él dice, Señor, es que han matado a tus profetas, solo yo he quedado, soy el único, ya no puedo más. ¿Qué le dijo el Señor? Elías, tengo 7,000 que no han doblado la rodilla. Y esos 7,000 es un número que lleva el 7, que implica perfección. O sea, no se preocupe, Elías, soy yo. No depende de ti. La grandeza es mía, no del hombre. Y Elías cambió. Isaías, que ya era un profeta de Dios, que ya profetizaba, soy el profeta, ya ando en el palacio del rey. Y de un momento a otro dice, vi yo al Señor en un trono alto y sublime. Y cambió. No fue el mismo Isaías. Amados, a veces decimos, sentimos la presencia de Dios, pero esa presencia, ¿qué hizo? ¿Solamente me hizo sentir bien por un momento o ha cambiado mi vida? Señor Dios, enos aquí delante de ti.